Buenas noches a todos, bienvenidos a una reunión más, un encuentro más, en donde vamos a tener un mensaje demasiado bueno con un invitado de lujo como todos los invitados de lujo que han llegado a Encuentro de Valientes. Y hoy no nos quedamos atrás. Quiero darle las gracias a todos ustedes por tomarse un tiempo para aprender cada día más, para tener esa ilusión por ir consiguiendo, vamos a ver, ¿ok? Por querer ir aprendiendo una vez más y hacer que nuestro proceso sea un proceso más llevadero. Como siempre, nuestros encuentros de valientes los hemos ofrecido por cada uno de nuestros valientes que están iniciando sus tratamientos y que están a mitad y que van de camino ahí. Hoy iniciaban varios de nuestros valientes la quimio y la radio, entonces para ellos vamos a ofrecer este encuentro de valientes. Y como siempre lo hacemos encendiendo una velita, hoy lo vamos a hacer de esta manera. Para todos nuestros valientes, para que Dios les dé esa fuerza, esa fortaleza, para que digan, no me voy a rendir antes de tiempo. Para todos ellos, este último encuentro y esta luz. Y hoy, como les digo, tenemos un invitado de lujo con un tema que definitivamente nos causa mucha intriga y no solo intriga, nos da incluso hasta miedo, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, que nos dicen que el cáncer se alimenta con azúcar y ¿qué hacemos? ¿Será que ya no puedo volver a comer azúcar? ¿Será que ya mi vida se volvió sin azúcar? No sabemos cómo vivir y cómo interpretar esta interrogante que tenemos en nuestra cabecita, tras de que tenemos un proceso que no es fácil, que es complicado, entonces nos vienen más cosas y nos van quitando como esa alegría, ¿verdad? Esa ilusión de comernos algo rico y que lo podamos disfrutar. Y para eso hoy el doctor nos trae un tema que de verdad se las trae. Así que todos a prestar muchísima atención porque el doctor nos va a sacar de muchas dudas. Así que bienvenido, doctor. Buenas noches a Helen y buenas noches a todas y a todos. Primero agradecerle a Helen pues la invitación para compartir con ustedes y pues para mí es un gusto compartir con personas que pues enfrentan un proceso difícil, delicado, pero que estoy seguro que lo sacan adelante porque pues la voluntad es la que mueve todo para que las cosas vayan mejorando. Es que encantado y yo más bien aprendo mucho de los pacientes de cáncer. Cada vez que me toca compartir con pacientes que han tenido cáncer o que tienen cáncer, me doy cuenta de que pues es gente llena de energía y positivismo y demás y hasta me inyectan buenas vibras, que a veces uno que no ha pasado por eso y se supone que es especialista en cáncer, pero los verdaderos especialistas en cáncer son quienes lo han tenido. Entonces, pues para mí eso es muy valioso. Muchas gracias, doctor. Y bueno, hoy venimos aquí con toda la ilusión de saber que usted nos trae este tema Ujú. y que para nosotros es importante tener un conocimiento real de una persona como usted que sabe realmente lo que nos va a decir, ¿verdad? Que no es cualquier persona que nos está diciendo, no, sí se puede o no se puede. Es alguien que está preparado y que nos trae, pues, una información muy importante. Ujú. Gracias, doctor. Bueno, vamos a arrancar entonces, dado que, a ver si, vamos a ver.
No, no necesito. Es que vieran que mi computadora personal se dañó y tenía instalado el Zoom por ahí. Nada más acabo de darme cuenta que toca hacer algo aquí. Vamos a ver si me deja. Tranquilo, doctor, no se preocupe. Aquí somos una familia y aquí todos, si hay algo que tienen los valientes, es que tenemos paciencia, doctor, porque eso es Ah, parte sí. de nuestro aprendizaje, parte de lo que No, vivimos, ¿verdad? En nuestro proceso. Y entonces, así que usted tranquilo, no se preocupe. no me cabe la menor duda que ustedes tienen mucho más paciencia que en cualquier persona en este mundo. Ok, vamos a ver si ahora me deja compartir. Ok, ahora sí. Sí, que ya. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, Ok, esto no. Está grabando usted, ¿verdad? sí, Sí, doctor. listo. Bueno, eh, eh, hablando con Helen, ella pues me pidió que habláramos un ratito de esto. Hay varios mitos alrededor del cáncer y este es uno de los que yo personalmente siento que está más popularizado porque a menudo, y eso es algo que constantemente yo trato de desmitificar en redes sociales y conozco de otros médicos y médicas que andan constantemente detrás de esto, porque constantemente se menciona de que el cáncer se alimenta del azúcar y que entonces si yo tengo cáncer no debería de consumir azúcar porque al cáncer eso le fortalece y que si uno deja de consumir azúcar el cáncer se muere y bueno, yo siempre digo, ojalá y fuera tan fácil, ojalá y fuera tan fácil vencer el cáncer. No es tan sencillo y creo que cada uno y una de ustedes lo sabe bien. Estos son procesos muy complejos y no siempre, desafortunadamente, todas y todos lo salen avante, pero por dicha cada vez más y más. Entonces, pues un poco para que tratemos de comprender por qué es que se dice esto, porque esto sí viene de una base científica, es decir, si hay algo que da pie a esto, pero al final lo que pasa es que se ha interpretado incorrectamente el hallazgo científico que hay detrás de este mito. Entonces, mi idea es esa. No, veo que hay mucha gente conectada, lo cual me llena de satisfacción, 47 personas. Entonces, como no sé cuál es el nivel de cada uno y cada una de nosotros, entonces voy a empezar por lo más básico, ¿verdad? Por lo más sencillo, como para ir contextualizando hacia dónde queremos llegar, que es a este mito que anda por allí. A mí me gustaría empezar por esto, ¿no? Todos y todas ustedes, o muchos de ustedes, pues han enfrentado este grupo de enfermedades, porque no es solo una, son más de 200 y de hecho cada paciente tiene una que es diferente. Eso explica mucho por qué no todas las personas responden de la misma forma a los tratamientos, porque a algunos les va tan bien y a otros definitivamente no les funciona. ¿Qué es el cáncer? Bueno. Pues yo creo que palabras más, palabras menos, posiblemente ya todas y todos ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Pero para definirlo desde el punto de vista científico, el cáncer es un grupo de enfermedades. Es un grupo de enfermedades. Cáncer es una palabra que abarca al menos 200 tipos de enfermedades, 200 enfermedades diferentes. Pero como repito, cada paciente prácticamente es una enfermedad distinta. Ahora, ¿por qué es que todos se llaman cáncer? Bueno, se llaman todos cáncer porque comparten una característica en común y es que las células que forman esa masa tumoral maligna crecen de forma descontrolada, acelerada y excesiva y ya no llevan a cabo la función que originalmente tenían que llevar. De ahí que las personas mueren porque se pierde la función del hígado, se pierde la función del pulmón, se pierde la función del cerebro, etcétera. Son células que simple y sencillamente aprendieron a crecer y solo eso saben hacer, crecer de forma rápida, acelerada, descontrolada y excesiva. Entonces, eso es lo que los define. Un grupo de 200 enfermedades
que crecen de forma excesiva y descontrolada y además que son capaces de invadir. Y eso es muy importante porque la invasión primero ocurre en el tejido que rodea el cáncer. Se va destruyendo el tejido normal y el cáncer va abriendo espacio para crecer él, a ocupar ese espacio. Y eventualmente invaden tejidos que están lejanos, órganos que están lejanos. Eso es lo que llamamos las metástasis. El 90% de la gente que muere de cáncer muere por las metástasis. O sea, cánceres que derivan del sitio donde todo originó, pero son células, yo les digo, de esas que se van a viajar por el mundo, en este caso el cuerpo, se establecen en otros lugares y forman otros cánceres. Y usted puede decir, bueno, pero es que si la metástasis viene del cáncer original, entonces el tratamiento debería de funcionar igual. No, no funciona igual porque las células que forman la metástasis acumulan algo que se llaman mutaciones, al igual que las células que forman el cáncer primario. Y resulta que las mutaciones que hay en las células de la metástasis no siempre son iguales a las mutaciones que hay en el cáncer primario. Entonces se comportan diferente. Pero bueno, eso de las mutaciones, las células, el ADN, empecemos por lo básico, ¿verdad? Como si estuviéramos en la escuela. Células, ADN y cáncer, para poder entender bien hacia dónde lo del mito del azúcar y el cáncer. Hagamos una analogía muy básica. Tal vez algunos y algunas de ustedes conocen esa biblioteca, tal vez algunos sí, otros de repente no. Bueno, pues esa es la biblioteca de la Universidad de Costa Rica, una de las bibliotecas, se llama la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Cuando yo era estudiante pasaba mucho tiempo allí metido y ahora que trabajo en la universidad paso muy a menudo por frente de esta biblioteca. Es como, ¿verdad? Es como el sitio insignia. Allí se reúnen todos los chiquillos cuando entran en el primer año de la universidad, en lo que llaman el pretil, comparten ratos amenos, etcétera. Todos los que vivimos aquí en la zona metropolitana, pues hemos pasado por allí. ¿Y qué hay en las bibliotecas? Muchos libros, ¿no? Pero hay muchos libros de diferentes materias, de diferentes temas, desde la filosofía, la matemática y la filología y el inglés y el francés, las ciencias, la meteorología, ¿verdad? Cualquier tipo de libro, algunos más viejos que otros, pero allí están. Entonces, las bibliotecas tienen libros, así como nuestros cuerpos están hechos de células. Imagínense ustedes que la biblioteca es nuestro cuerpo y la biblioteca tiene libros. Lo que forma la biblioteca son los libros que están adentro. Bueno, lo que forma el cuerpo nuestro son las células. ¿Pero qué más? Pues resulta que en esos armarios que hay allí, lo que hay son muchos libros. Dentro de las células hay cosas allá adentro. Y esos libros, al final de cuentas, lo que tienen es información, información de diferentes temas. Bueno, en nuestras células hay algo que se llama un núcleo, que es un sitio específico de la célula donde guardamos información y esa información se guarda de manera química y eso es porque dentro del núcleo la información está guardada en algo que nosotros conocemos como ADN. Es, el ADN es como un libro, o más bien es como una biblioteca con muchos libros. El ADN contiene unos libros específicos, paquetes de información que se llaman genes, y cada gen tiene una instrucción específica para que una función del cuerpo se lleve a cabo. Los genes, ahí está la información genética y está toda la información que las células necesitan día a día para llevar a cabo su trabajo. No sé si alguno o alguna de ustedes sabe cuántas células forma un cuerpo humano. Yo no me puse a contarlas, pero sí sé que para formar un cuerpo humano de una persona adulta se requieren 40 trillones de células. Imagínense ustedes cuánto, es como la biblioteca, ¿no? Como que en la biblioteca hubieran 40 trillones de libros. Es un número tan grande que ni tan siquiera uno se lo puede imaginar, la cantidad de ceros que tiene eso. O sea, 1 millón son 6 ceros, 1 millón de millones son un poco, es un montón más de ceros. Y 40 trillones, es un montón. Bueno, pues cada célula tiene un libro
que es el manual de instrucciones. Ahí cada célula en el núcleo tiene ADN. Ya Y salió. todas tienen la misma información. Todas tienen la misma información. Entonces, esa analogía me sirve para, de alguna manera, comprender cómo es que estamos nosotros hechos. Un cuerpo humano está hecho de órganos, los órganos están hechos de tejidos, los órganos y los tejidos están hechos de células, y dentro de la célula hay algo que se llama el núcleo, que es donde está el ADN. El ADN es un manual de instrucciones. Es un libro que dice todas las instrucciones que necesitan las células para funcionar todos los días, pero ese libro está hecho por capítulos. Cada capítulo es una instrucción distinta que le dice a la célula haga esto, y otro capítulo le dice haga esto otro, y esas pequeñas capítulos o esos capítulos son lo que llamamos los genes. Entonces, el ADN yo siempre lo describo a la gente como un manual donde están todas las instrucciones para el funcionamiento diario de todas las células. Y en ese libro, ese manual de instrucciones está separado en capítulos que llamamos genes. Hay genes para el color de los ojos, hay genes para un montón de cosas, para diferentes, todo lo que a ustedes se les imagine está codificado. Es como si fuera el disco duro de una computadora. Ahí está toda la información que nosotros vamos acumulando. No necesitamos toda la información que hay en la compu todos los días. Hay días que necesitamos esta parte de información, hay días que necesitamos esta otra, y así vamos leyendo conforme vamos necesitando. Bueno, las células van leyendo la información que hay en los genes conforme la van necesitando. Los genes que se leen en una célula que se llama neurona son diferentes a los genes que se leen en una célula que se llama célula de hígado. Y pues eso las hace diferentes, a pesar de que las dos tienen exactamente la misma información. No todas utilizan los mismos capítulos del manual para su correcto funcionamiento. Y el ADN es un libro, es un manual de instrucciones, pero está hecho con letras químicas, unas piecitas químicas que se llaman nucleótidos. Entonces tenemos, el ADN está hecho de 4 nucleótidos, como nuestro alfabeto, nosotros escribimos todas las palabras del español con ¿cuántas letras? 27 letras. Con esas 27 letras formamos todas las palabras que existen. ¿Y cuántas hay? Muchas, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Sí, colocando las letras en diferente orden, y con las 27 letras formamos todas, absolutamente todas las palabras. Bueno, el manual de instrucciones que usan las células está escrito con solo 4 letras. Una se llama adenina, otra se llama timina, otra se llama citosina y otra guanina, pero son letras químicas. De hecho, son como legos. Piensen que son legos. Legos de color, un lego rojo, un lego azul, un lego verde y otro lego amarillo. Bueno, ese ADN está hecho de 4 letras, que usted las va colocando en diferente orden y la célula utiliza ese orden para construir el manual de instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si en el lugar en un lugar específico hay una adenina y usted la cambia, entonces altera la información. O sea, le tergiversa la información que hay en el ADN a la célula, y la célula empieza a no poder llevar a cabo su función normal porque la información del manual está corrupta, se corrompió, se tergiversó y ya no se lee igual. Eso es lo que se llaman mutaciones. Las mutaciones ocurren cuando cuando hay cambios en esas letras químicas, y entonces la información se tergiversa o pierde el sentido. No significa lo mismo. Y para explicarme mejor, digamos, esto que está aquí es una secuencia de las de ADN. Vean que está hecha de 4 letras. Entonces usted las va colocando en diferente orden: timinas, adeninas. Y aquí hay una que marqué en azul celeste. Esa es, digamos, la secuencia original en el ADN. Si lo tradujéramos al español, nada más hagamos hipotéticamente un ejercicio de que esa secuencia de letras químicas en español. Bueno, primero que nada, ¿qué pasa si yo la cambio? Bueno, aquí esta adenina la cambié por otra letra. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Supongamos que arriba, si tradujéramos al español, ahí dice cartera.
Y resulta que en español la letra química adenina, digamos que se leyera como una T. ¿Qué pasa si la cambiamos? De repente dice así. Vean lo que sucedió cuando cambié una letra. Cambié el significado de la palabra. Cartera y carrera no significan lo mismo, ni cerca están de significar lo mismo. ¿Qué ocurrió allí? Una mutación. Eso es un cambio en el manual de instrucciones que me altera la información. La información ya no significa lo mismo. Y entonces ese es el problema, que si en el ADN que está dentro de las células ocurren mutaciones, empezamos a perder el significado de las instrucciones genéticas que hacen que las células funcionen bien. Entonces, si la célula no puede hacer uso de las instrucciones porque están tergiversadas, empieza a perder las funciones originales, empieza a crecer de forma acelerada y descontrolada. O sea, el cáncer es el resultado de eso. Otro ejemplo, esta era la secuencia que pusimos antes. Uy, perdón. Digamos que ahora significa en español cocinada. Resulta que a veces no solo cambiamos una letra por otra, sino que a veces cometemos errores ortográficos. Aquí nos comimos la letra A del ADN. La letra química A ya está faltando. Y resulta que ahora esa palabra nueva le falta una letra, ya no significa lo mismo. Entonces, no es solamente cambiando una letra por otra que empezamos a cambiar el significado de la información, sino que también a veces, por errores ortográficos, quitando una letra química, perdemos el significado o agregando una letra adicional que no debería estar allí. Vean lo que pasa. Ya no dice cocinada, ahora dice cochinada. Y bueno, puede ser que a veces la cocinada termine siendo una cochinada, pero esa no era la idea, ¿verdad? Entonces, eso que les estoy ilustrando es lo que le sucede al ADN, las mutaciones. Las mutaciones cambian el sentido original de la información genética. Eso hace que las células crezcan de forma descontrolada, acelerada y que ocurra el cáncer. Entonces, ¿el cáncer qué es? Es el resultado de la acumulación de mutaciones, de daños en el ADN. Y ustedes pueden decir, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué sucede que las células empiecen a sufrir mutaciones? Por factores a los cuales estamos expuestos en la mayoría de los casos. ¿Como cuáles? La radiación ultravioleta o las cámaras de bronceado pueden dañar la información genética, pueden hacer mutaciones. El humo del cigarrillo contiene un montón de agentes que se llaman mutagénicos, o sea, que hacen que el ADN experimente esas mutaciones, esos cambios que acabamos de ver. Algunos elementos que se utilizan para preservar comidas en sí mismos no son dañinos, pero cuando ingresan a nuestro cuerpo trata de eliminarlos y sacarlos. Y hay que muchas veces reconvertirlos en otras cosas. Entonces nuestras células empiezan a agarrar ese preservante que vino en la comida enlatada y empiezan a transformarlo en algo que se puede eliminar por orina. Bueno, lo que se puede formar en el camino puede ser mutagénico. Entonces, cosas como algunos preservantes que se utilizan en los embutidos o en las comidas enlatadas, en sí mismos no son mutagénicos, pero cuando ingresan a nuestro cuerpo se pueden convertir. Los asados, las parrillas, eso no significa que no podamos comerlas, pero cuando la carne se quema, ese carboncito que se hace puede ser mutagénico. Entonces, no es que dejemos de comer carne, que rico una parrillada, imagínense ahora en estas épocas sobre todo, riquísimo, pero no abusemos de estas cosas. Todo en buena medida, ¿verdad? Tampoco hay que deshacerse de todo. Y también hay agentes infecciosos a los que también les podemos echar la culpa de causar mutaciones. El virus del papiloma humano puede causar mutaciones o una bacteria que coloniza el estómago, que vive dentro del estómago, que causa gastritis. Y la gastritis, si se posterga en el tiempo, puede ocasionar daño en el ADN, mutaciones y cáncer gástrico. Entonces, vamos resumiendo. El cáncer es el resultado de la acumulación de daños en el ADN y esos daños en la mayoría de los casos se deben a factores de nuestro estilo de vida o de nuestro ambiente a los cuales estamos expuestos. De hecho, se dice que si lográramos
o que si modificáramos los estilos de vida y nuestra alimentación, podríamos prevenir el 50% de los casos de cáncer que ocurren en el mundo cada año. Y cada año, este año, cuando lleguemos al 31 de diciembre, vamos a tener 20 millones de casos nuevos de cáncer, que en enero de este año no estaban. Cuando inicie el enero de 2024 hasta diciembre de 2024 van a haber otros 20 millones de casos nuevos. Por suerte, la mitad de esas personas va a salir bien librada de la enfermedad y cada día ese número crece porque cada vez tenemos mejores opciones para tratar personas con cáncer. Pero bien podríamos haber evitado 10 millones de esos 20 casos nuevos que ocurrieron en el 2023 en Costa Rica. En un año son 13,000 casos de cáncer nuevos. Si modificáramos estilos de vida y alimentación, podríamos haber prevenido la mitad de eso. 13,000 es el estadio de la liga lleno, que ahora no nos va muy bien, ¿verdad? Pero es el estadio de la liga lleno. Bien podríamos haber evitado que la mitad del estadio se nos llenara de personas con cáncer, modificando estilos de vida, así tan sencillo. Cosas que dependen de nosotros, que no tenemos que pedirle al Ministerio de Salud que haga, porque bueno, ya sabemos que el Ministerio de Salud se nos queda corto, o a la caja. Bien podríamos nosotros haber prevenido un montón de eso para que no se formen esas señoras. Eso es una célula, ¿verdad? Una célula de cáncer ya toda maltrecha y desarreglada, tiene muchos daños en el ADN y ahora solo sabe crecer de forma descontrolada. Las células nuestras deberían de funcionar como funciona la sociedad. Cada quien debe hacer lo que le toca en el momento que le toca. Y cuando la sociedad se desorganiza es porque hay gente que ya no quiere hacer lo que le toca en el momento que le toca. Eso es el cuerpo. El cuerpo es una sociedad de células y cada una tiene que hacer su trabajo. Pero estas células de cáncer básicamente se transforman de manera tal que ya son egoístas. Son egoístas porque solo quieren crecer y no les importa la sociedad y la comunidad. Ya solo ellas importan. Entonces son células egoístas que además son inmortales y se vuelven viajeras. Ponen a irse para otros lugares a hacer metástasis. Bueno, pues ahora sí, vamos para el mito. Dicen por ahí que consumir azúcar, lo dicen de varias formas, que consumir azúcar hará que mi cáncer empeore. Y yo digo, bueno, no, para mí es falso. Yo le digo a los estudiantes cuando les doy clases que es más falso que un billete de 3,000 colones. Ustedes nunca han visto un billete de 3,000 colones, no va a existir. O sea, es falso, falso, falso. Y les voy a tratar de convencer o de explicar por qué es falso. O de dónde viene. Primero, ¿de dónde viene? Viene de una investigación de muchos años atrás. Este señor que está por aquí, un alemán, que vivió entre 1883 y 1970, vivió a tamaño poco de años, para esas épocas donde la sobrevida, la expectativa de vida no era muy alta. Otto Warburg. Y Otto Warburg era un médico que, pues, estudiaba cáncer. Él empezó muy meticulosamente. Los buenos científicos siempre son muy meticulosos al observar. La observación es importante porque de la observación surgen hallazgos. Él observaba y observaba células de cáncer y observaba pacientes con cáncer y empezó a darse cuenta de algo, y era que las células de cáncer crecían muy aceleradamente y como que de alguna manera tenían un metabolismo diferente porque como que comían mucha glucosa, usaban más glucosa de lo que normalmente una célula usa. Y él empezó a ver que esas células tenían alteraciones en el metabolismo de ese azúcar. La glucosa es un azúcar. Y el azúcar que tomamos nosotros con el café, que le ponemos al pan y a todo esto, es un azúcar que se llama un disacárido, se llama sacarosa. Y la sacarosa, si usted la descompone cuando llega a nuestro intestino, se parte en dos. Y cuando se parte en dos, obtenemos glucosa por un lado y fructosa por otro. O sea, el azúcar de mesa son dos moleculitas pegadas que en la digestión se parten en dos. La glucosa y la fructosa. Y la glucosa es muy importante para las células porque es como la gasolina de las células. Así como nosotros le echamos súper o regular al carbo,
Bueno, pues para que las células funcionen bien necesitan glucosa, pero no solamente las células de cáncer, las células normales necesitan glucosa todos los días. El cerebro depende enteramente de la glucosa. El cerebro pesa más o menos medio kilo y de todo el azúcar que se necesita para un día de vida, el cerebro se come el 30% de la glucosa. Un órgano que pesa menos que muchos otros consume más glucosa que la mayoría de los órganos. Es muy dependiente de la glucosa, que es, repito, además las harinas para hacer pan son cadenitas hechas de puras glucosas. Cuando todo eso llega a la digestión, se parte. Imagínense que la harina es como si fuera un rosario, pero cada pelotita de esas es una glucosa. Entonces, en la digestión, agarramos y partimos todo en moleculitas chiquititas de glucosa, que son las que ingresan a la célula y le sirven de combustible. Bueno, pues este señor encontró que allí había un problema y él propuso que el cáncer era el resultado de un desarreglo en cómo las células hacían uso de la glucosa, básicamente. Cuando las células hacen uso de la glucosa para poder, digamos, convertirla en energía, porque la gasolina usted se la echa al carro y el carro lo que hace es quemarla, ¿no? Y de esa que se llama combustión, sale energía para alimentar y que el motor funcione. Las células nuestras son igual. Usan la glucosa como combustible, la queman a través de un proceso metabólico y obtienen energía, una energía química a través de algo que se llama ATP. Pero para eso se necesita oxígeno. Y él había visto que las células de cáncer, aun cuando había oxígeno, como que algo funcionaba incorrecto con el metabolismo de la glucosa. Normalmente, si no hay oxígeno, entonces la glucosa no se usa con fines energéticos, sino que se desvía para otra parte. Y se produce eso que se llama ácido láctico, que es lo que le pasa a uno cuando se ratona. Cuando no hay oxígeno, debería de formarse eso. Y cuando hay oxígeno no debería. Bueno, pues en cáncer empezaba a formarse mucho ácido de ese ácido láctico, que es el que se le acumula a los deportistas, aún cuando había oxígeno. Entonces él decía, el cáncer es el resultado de un desarreglo en el metabolismo de la glucosa. Y entonces él decía que esa era la causa de cáncer. Resulta que cuando él propuso esto, hubo bastante gente que le pareció un poco descabellado y dijeron, no, usted que va a tener razón. Para nada, no puede ser. Porque cuando eso, la ciencia estaba muy ocupada en otras cosas y entonces su hipótesis se la dejaron tirada por allá y resulta que hace 100 años después, más o menos 100 años después, empieza a desengavetarse este artículo que había propuesto Otto Warburg. Resulta que hoy día sabemos que hay un desarreglo en el metabolismo de la glucosa, pero más que ser la causa, es una consecuencia de la formación del cáncer. Es decir, el cáncer se forma por la acumulación de mutaciones, pero cuando eso ocurre, se desarregla el metabolismo, la forma en la cual las células usan la glucosa. Ciertamente, las células de cáncer les gusta más la glucosa, pero hacen algo que al final de cuentas no es tan bueno tampoco para ellas. Usan más, pero la usan de forma muy ineficiente. O sea, es como agarrar gasolina y echársela a un motor que está malo. Entonces, usted el chorro de humo negrísimo que sale del carro no se está quemando bien. Entonces, sí la usan más, pero no se está usando apropiadamente y entonces necesariamente tienen que recurrir a otro tipo de combustible. O sea, la célula de cáncer, además de usar glucosa, usa otras cosas porque los usa todos de forma ineficiente. Entonces, que tenga más o que tenga menos glucosa, que usted coma más o que coma menos, le da lo mismo, porque al final también hace uso, es como que el carro nuestro fuera híbrido. De usted le echa gasolina, pero si usted le echa gas igual funciona, ¿verdad? Con la diferencia de que este carro que se llama célula de cáncer, usted le echa como tres diferentes tipos de combustible, todos los puede usar, pero todos los usa mal y los malgasta. Entonces es un problema que tienen ellas, producto de las mutaciones que acumularon, de que el metabolismo se les eschochó, como decía mi abuela, para ponerlo en términos muy sencillos.
requieren mucha energía, es cierto, porque como crecen tan rápido, si yo corro una maratón, entonces necesito comer más que si me paso en el sofá todo el día, ¿no? Estas células crecen muy rápido y al crecer necesitan mucha energía, o sea, necesitan fuentes de energía. Entonces sí, comen más combustible, que se llama glucosa, pero no solo ese. Obtienen obviamente la energía de lo que nosotros comemos. Si nosotros comemos, sí, pues evidentemente todas las células obtienen energía de lo que nosotros nos alimentamos todos los días. Pero resulta que el problema es que si dejamos de comer glucosa, ¿qué sucede? Las células normales también necesitan la glucosa. Entonces, usted tratando de matar al cáncer, resulta que se mata a uno mismo. O sea, porque todas las demás células también la necesitan. Y las células normales sí saben hacer un uso correcto de la glucosa. Es que las células de cáncer es como, ¿verdad? No saben utilizarla, la malgastan, la malusan. La glucosa es el principal combustible para nuestras células, pero no es el único. No es el único. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto es un poco técnico, pero nada más para tratar de explicarles. Cuando nosotros obtenemos la glucosa de la dieta, que es del azúcar, o sea, tenemos azúcar o harinas, y en nuestra digestión todo eso se convierte en glucosa, ¿verdad? Carbohidratos. Los carbohidratos todos terminan con, bueno, la mayoría en glucosa. Y la metemos en algo que se llama metabolismo. Y entonces a través de varios procesos metabólicos agarramos la glucosa y la vamos quemando. Entonces primero la formamos en ácido pirúvico y después la metemos en otra cosa que se llama el ciclo de Krebs, que es súper complicado. Pero al final de cuentas lo que hacemos es quemarla para producir, no sé si ven por aquí algo que se dice que se llama ATP. Eso es lo que necesitan todas las células de nuestro cuerpo, energía. Eso que dice ATP es energía. Es la que hace que los músculos se muevan, que podamos hablar, que podamos caminar. Eso es lo que la glucosa se va a quemar para formar ATP, energía. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todas nuestras células, incluyendo las células de cáncer, si usted no come glucosa, usan grasas. Eso es, usted tiene el carbo y resulta que usted le echa gasolina súper. Pero resulta que de repente la gasolina regular es más barata. Usted le puede echar igual. Es decir, otro combustible puede ser la gasolina regular. Y también existe el diésel. Bueno, pues resulta que la célula de cáncer, si tiene glucosa, la usa, pero hace un uso incorrecto. Si no hay glucosa, no importa, usa grasas. Y de igual manera obtiene energía. Y si no hay glucosa y tampoco hay grasas, no importa, utiliza algo que se llama glutamina. O sea, por más que usted diga, no voy a comer azúcar, de igual forma el cáncer va a sobrevivir porque va a hacer uso de otros combustibles como las grasas y la glutamina que están en nuestro cuerpo. Las grasas las comemos de la dieta. Las proteínas nos aportan glutamina. Pero ¿qué le sucede mucho a los pacientes con cáncer? Ustedes han visto que una persona que tiene cáncer empieza a perder peso y masa muscular, sobre todo masa muscular. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen dentro de la estructura de la proteína tiene glutamina. Entonces, el cáncer, como requiere tantísima energía, porque son células que crecen demasiado rápido, empieza a destruir el músculo para obtener glutamina para alimentarse. De hecho, por decirlo de una forma sencilla, se vuelven adictos a la glutamina. Ya, incluso ni la glucosa ni los ácidos grasos son tan importantes como la glutamina es de importante para el cáncer. Usted no come grasas, no importa. El cáncer va a hacer que el músculo se destruya para obtener glutamina porque la glutamina empieza a ser su principal combustible. Usted no come azúcar, no importa. Y la glutamina va a estar allí porque está en nuestros músculos. Entonces, si usted come proteína, la aporta, pero de igual forma, si no la come, el cáncer se va a ir ¿verdad? Va a ir destruyendo su propio músculo para obtener la glutamina y por eso es que los pacientes pierden tanta masa muscular tan rápido, porque se están autodestruyendo porque el cáncer está requiriendo energía. Entonces, como que el cáncer domina todo lo demás y hace que los músculos se destruyan para obtener esto, para formar energía. En resumen, ¿qué es lo que ocurre con el metabolismo en las células cancerosas?
consumen una gran cantidad de recursos, pero de forma ineficiente. No importa si sea glucosa, grasas, ellas en presencia de azúcar crecen, pero si no hay azúcar también crecen. Y lo peor de todo es que son muy flexibles. Ellas rápidamente saben cambiar de un combustible a otro. Entonces, si no hay de uno, usan el otro. Si vuelve a haber del original, lo usan, pero si deja de haber, vuelve. O sea, son muy flexibles desde el punto de vista metabólico, se adaptan mucho más sencillo que una célula normal, porque aprendieron a vivir en escasez. Y cuando hay algo, lo usan, pero lo usan de forma ineficiente, para peores. Entonces, al final, de igual forma van, y lo peor de todo es que si alguna célula de cáncer aprende a vivir con poquito, cuando nosotros intentemos eliminarlas, resulta que las que viven con poquito van a ser las que van a resistir. Es decir, les damos quimio, pero las que saben, las que aprendieron a vivir con poquitos combustibles, con poquito azúcar y con poquita grasa y con poquita glutamina, esas van a resistir y se van a quedar allí. O sea, lo que vamos a hacer es que se van a adaptar de manera tal que cuando tratemos de matarlas no se mueren, no se mueren y son capaces de resistir porque, ¿verdad? Pues son capaces de vivir con poco. Es como que, hey, no sé, como que a mí me lleven para el desierto del Sahara y me pongan a vivir allí. A mí no me va a ir bien, pero una persona que creció y en esos países donde está el desierto sabe cómo vivir allí. Así son las células de cáncer, saben vivir en escasez. Y entonces, si hay glucosa, les va súper, pero si no hay, de igual forma van a seguir allí, porque van a hacer uso de otros combustibles. Pueden usar grasas, pueden usar aminoácidos y son muy flexibles. Rápidamente cambian de un combustible a otro. Lo que sí es cierto es que metabolizan la glucosa más rápido. Es decir, si hay, la usan, pero la usan rápido y la usan ineficiente. Sin embargo, lo que sí ha servido es que gracias a que las células de cáncer son tan tontillas y hacen un mal uso de la glucosa, entonces la glucosa cuando hay se va y se mete el cáncer. Esto que está aquí es un paciente con cáncer. Esta era antes de quimioterapia, esto es después de quimioterapia. Estos dos puntitos que ustedes ven aquí son cáncer y es en el hígado. Aquí están los riñones, pero el cáncer está aquí. ¿Qué es lo que hacen los médicos a partir de la información que sabemos esta de que el cáncer usa la glucosa más rápido? Los científicos generaron una molécula que se parece a la glucosa, pero que no es glucosa. Se llama, yo le puse aquí glucosa radioactiva. El nombre de eso originalmente es fluoro de oxiglucosa. Es una glucosa que tiene un átomo radioactivo pegado, que hace que la glucosa cuando usted la meta en los médicos se la inyectan a un paciente y como el cáncer la utiliza rápido, entonces toda esa glucosa radioactiva se va a donde está el cáncer y se mete allí. El asunto es que como la glucosa no es original, es una glucosa modificada, entonces la tontilla célula de cáncer llega y se la mete adentro, pero después no puede procesarla porque, porque es una molécula que se parece a la glucosa sin ser. Entonces se queda acumulada donde están las células de cáncer. A este paciente se le inyecta esta glucosa radioactiva, se le dan unos minutos y después se mete a una máquina que se llama un PET-CT, como el que tienen en la UCR ahora en algo que se llama el ciclotron. Eso es lo que hacen. Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero esta es una. Entonces le inyectan esa glucosa radioactiva, esperan unos minutos y lo meten a usted en ese tubo que se llama PET-CT. Y ese PET-CT lo que hace es generar algo que se llaman positrones, que es una cosa física y toda compleja, pero al final de cuentas, en donde está la glucosa radioactiva acumulada, como que brilla. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El cáncer. ¿Y por qué lo vemos? Porque la glucosa radioactiva se acumuló allí. Cuando a este paciente lo metieron en el PET-CT, aquí pueden entonces encontrar dónde está el cáncer, cuántos sitios de cáncer tiene, que si tiene metástasis, y en dónde está. Y el PET-CT es muchísimo más sensible que un rayos X o que un TAC. Todas estas cosas se quedan rezagadísimas respecto a un PET-CT. Le dicen a usted con mayor certeza dónde está
Entonces, a este paciente le hicieron eso, empezaron a darle terapia. Vean lo que sucedió después de la terapia. Aquí estaban los sitios del cáncer. Este hígado está limpio ya no tiene cáncer. Otra vez le volvieron a inyectar glucosa radiactiva al paciente, lo metieron al tubo de PET-CT para ver qué había pasado con el cáncer después de cierto tiempo de estar recibiendo terapia, y pues el cáncer desapareció. ¿Por qué brillan los riñones? Bueno, porque en los riñones es el lugar donde nos deshacemos de todo lo que sobra. Esa glucosa radiactiva que está sobrando se va a meter a los riñones y después sale por la orina. Aquí se ve la vejiga e incluso, ¿verdad? Aquí va a salir la glucosa radiactiva que no se metió al cáncer. Por eso brilla, pero aquí estaba el cáncer, originalmente ya no está. Entonces, ¿para qué sí sirve el conocimiento que sabemos de que el cáncer usa la glucosa más rápido? Pues para saber dónde está. Esto nos permite saber dónde está y cómo está evolucionando el paciente con relación después de la terapia. Entonces, ese conocimiento de el cambio en el metabolismo de la glucosa sí nos sirve de mucho, nos puede servir para saber dónde está, para diagnosticar, para ver cómo es la respuesta al tratamiento, nos puede servir un montón. Lo que sí es cierto, o sea, ¿qué sí es cierto de todo este mito? El cáncer, mentira que el paciente que coma glucosa, el cáncer le va a crecer más rápido, se le va a alimentar. No, pero ¿qué sí es cierto? Bueno, que comer azúcar es comer carbohidratos. Y los carbohidratos, cuando usted los come en exceso, hace que usted se engorde. Lo que más engorda a la gente es comer carbohidratos. Comemos mucho pan, mucho arroz, muchas harinas, y esos son carbohidratos, y los carbohidratos son glucosa. Resulta que el exceso de glucosa que ingresa a nuestro cuerpo se convierte en grasa. Es decir, nosotros somos buenísimos para almacenar. ¿Por qué? Porque nosotros, piensen ustedes en nuestros ancestros que vivían en una cueva y tenían que salir a recolectar o a cazar para tener comida, pero no siempre había mamut. O sea, puede ser que hoy, ¿verdad? Encontraron un bicho y lo mataron, tuvieron carne y tal vez hasta en una semana. Entonces evolucionamos de manera tal que somos muy buenos ahorradores de combustible. Entonces, cuando comemos carbohidratos en exceso, nuestro cuerpo lo que hace es reconvertirlos en grasas y las guardamos y nos engordamos. Entonces, comer un azúcar en exceso hace que desarrollemos sobrepeso y obesidad. Y resulta que eso sí es malo, porque el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para cáncer. Y no solo para uno, para 13 tipos de cáncer. Estos 13 tipos de cáncer que están aquí están claramente relacionados con sobrepeso y obesidad, incluyendo cáncer de colon y recto. Les voy a contar algo que tal vez ustedes no saben. En los últimos 20 años, el número de casos de cáncer de colon y recto en Costa Rica subieron un 82%. Y si ustedes buscan la estadística de obesidad, resulta que el 70% de la población costarricense tiene sobrepeso y obesidad u obesidad. Y si entonces tenemos más personas con sobrepeso o obesidad, ¿qué está sucediendo? Estamos teniendo más cáncer de colon y recto. Uno, pero ojo, son 13 tipos: mama, hígado, vesícula, estómago, colon, ovario, útero, riñón, mielomas, estómago, esófago. Todos esos tipos de cáncer están relacionados con sobrepeso, obesidad. Entonces, si bien dejar de comer azúcar no nos va a ayudar cuando ya tenemos el cáncer, dejar o consumir carbohidratos en poca cantidad, consumir azúcar en poca cantidad, sí nos va a ayudar a tener un peso correcto. Y eso va a reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, el consumo de azúcar debe ser moderado para prevenir, pero cuando ya tenemos la enfermedad, dejar de comer azúcar no nos va a apoyar mucho. No, y es que al final de cuentas sí necesitamos el azúcar. Los carbohidratos son indispensables para la vida porque todas las células nuestras los usan como combustible. Entonces los necesitamos. Lo que pasa es que nos excedemos en el consumo de carbohidratos. Y repito, para prevenir es mejor tener una dieta bajita en carbohidratos, pero cuando ya tenemos el cáncer, esto es un mito de que el cáncer crece con el azúcar. Que no, ya es un poco tarde para cuando eso. Y entonces le voy a pasar a Helen este artículo para que lo comparta con ustedes, porque explica tal vez mejor que yo
esto del mito. Es un artículo de este año, de hecho, de julio, de si es verdad que el azúcar alimenta las células de cáncer. Y más o menos lo que yo les dije está por allí, tal vez más bonito que lo que yo les dije, pero pues al final de cuentas es un buen material para que si alguien le sale con el chisme de que el azúcar alimenta las células de cáncer, ustedes le pueden decir, mire, aquí está, vea, esto es mentira. No se crean ese mito. Y bueno, pues eso es lo que tenía. Espero haberles, o la información que les di, les haya resultado de utilidad. Y si no entendieron, díganme que no entendieron, porque al final entonces vamos a ver cómo hacemos para que entendamos. Muchas gracias. No, doctor, yo creo, bueno, no sé si me escuchan, ¿sí me escuchan? Sí, sí, le escucho. Bueno, yo creo que si todos quedaron como que yo, bueno, yo creo que no hay mucho que tengamos que aprender de ese folleto, que me parece súper bien, que lo vamos a tener. Muchas gracias por compartirlo, pero más claro no puede estar, doctor. A mí me encantó, de verdad que es una explicación. Para nosotros, ¿verdad? Con términos simples, con sus dibujos y todo, que se ve que usted lo preparó con muchísimo cariño para cada uno de nosotros. Y yo creo que es una explicación súper, súper clarita. Y me encantaría que los que están aquí le puedan decir al doctor si entendieron o no entendieron, porque yo lo entendí absolutamente todo. Así que bueno, les doy el espacio para que puedan comentar con el doctor y Aquí voy a leer la pregunta tonta de Juanca. Juan Carlos, no, no hay preguntas tontas. Tonto es el que no pregunta. Yo siempre digo eso, porque se queda con la duda, pues. Dice Juan Carlos que si el PET-CT utiliza glucosa radioactiva que se aleja o se aloja donde está el cáncer, ¿cuál es la probabilidad de meter una glucosa que lleve algo dentro de ella que mate al cáncer? Eso es una buena idea. Es decir, si la glucosa se va para allá, entonces como pegarle a algo que mate al cáncer. Hay formas, de hecho, sí se está utilizando eso, pero con otras moléculas que no son glucosa, como que ese otro algo lleve la terapia para entregarla en donde está el cáncer. Eso se está haciendo para varias moléculas, incluso algunas que ya están en la práctica clínica funcionan un poco de esa forma, algo que se llaman anticuerpos, y ahora se les está pegando al anticuerpo. El anticuerpo va y reconoce dónde está la célula de cáncer, entonces lleva premio, lleva sorpresa para la célula de cáncer. Y funciona mejor porque son más específicas, entonces, porque le hace más daño a las malas y no le hace tanto daño a las buenas. Entonces, sí es, Juan Carlos, no crea, usted debería ponerse un emprendimiento, porque no es tan mala la idea, pero se usan otras moléculas que son un poco químicamente más, como más estables para que lleguen de mejor forma, pero sí se está utilizando. gracias. Eh, Doctor, aquí veo a Francis. No Francis, sé si usted puede ver las ajá. manitas y si quiere usted les va diciendo. Aquí, adelante, Francis. Bueno, quería agradecerle al doctor, demasiado clara la ponencia, agradecerle por toda la información que nos brindó. Oh, un placer. O sea, como decía Helen, es que, pucha, uno tiene que preparar, es decir, yo no puedo venir a decirles, no sé, es como un compromiso moral de que si usted les va a dar información, de que ojalá sea lo más aterrizada y sencilla posible. Entonces, con mucho gusto. Cris, Doctor, Adelante, eh, Cris. ajá, buenas noches a todos y a todas, y al doctor especialmente. Muchas gracias por la explicación y por la oportunidad que nos da para ciertas, tal vez, eh, llama, la palabra, alguna cosita que, bueno, que yo siempre entendí bien, yo tengo una pregunta, no sé si tal vez, como dijo el compañero, que pensé en una pregunta tan no sé. no, no, En mi preguntas. caso, yo nunca, vamos a ver si me sale, ¿no? Se Dices, le escucha Se cortadillo. escucha cortado. ¿se ha cortado? Ahora se escucha mejor. Ahora sí, ok. Nunca en mi caso, antes del cáncer, me habían hecho el examen de glucosa.
cuando Ujú. ya me dio lo del cáncer de glucosa, perdón, de mama, entonces empezaron a hacerme el examen de glucosa. Ujú. 4 meses atrás la tenía en 107, ahora Ok. la tengo en 115. Ujú. Entonces, ¿qué, o sea, ¿a qué se debe eso? Si es Sí, el metabolismo, como usted decía, o mucho he oído también que me han dicho que es por los tratamientos, más que todo la quimioterapia. sí. ¿Tiene algo que ver eso, doctor? O Sí, no? sí, de hecho creo que es un poco de las dos cosas. En primer lugar, el cáncer desarregla nuestro metabolismo, es decir, la célula de cáncer lo tiene desarreglado, pero como el cáncer está dentro nuestro, también desarregla el metabolismo de todas las células de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es como porque el cáncer libera algunas señales químicas como si tuviera WhatsApp. Y entonces empieza a mandarle señales a otras células y entonces esas otras células de todo nuestro cuerpo se desarreglan un poco también. Pero es cierto que la quimio puede desarreglar las cosas. Ahora, ¿por qué usamos la quimio? Porque sabemos que la quimio le puede impactar a las buenas, pero le hace mucho más malo a las malas. Entonces sí nos desarregla y nos desarregla a veces el sistema inmune se debilita, se nos cae el pelo, nos dan diarreas y vómitos. Claro, porque las buenas también están sufriendo. Y ese sufrimiento, entre comillas, también impacta en el metabolismo. Entonces, no me parece raro que la quimio le haga ese efecto. Pero en adición a eso, no solo la quimio, sino el cáncer también le está desarreglando el metabolismo a las buenas que están por allí. Al final de cuentas, creo que es un poco de las dos cosas. Gracias, doctor. Vamos con don Carlos. Adelante, don Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gusto en saludarlo. Mira, mi primera reunión por acá. Hace 6 años, pues tuve un cáncer por ahí, me operaron, me sacaron lo que estaba malo y gracias a Dios, pues estamos bien. Sin embargo, hoy, bueno, hace unos días, pues le diagnosticaron a mi hijo de 19 años un linfoma de células B en, en la L1 y la L3 en la columna. Hace 12 días recibió su primer tratamiento. Entonces, como comprenderán, pues no conocemos mucho de esto y obviamente también pues hay situación de que genera preocupación. Escuchándolo ahora con el tema y gracias también por el tiempo, doctor y a Helen por organizar el grupo, que hay un desorden celular, ¿ok? Yo cuando escucho de cáncer solo pues oigo de quimio y oigo de radioterapia, ¿verdad? Con tanto que ha avanzado la ciencia y todo esto, no hay algunas otras cosas que puedan ayudar al paciente en estos procesos, ¿verdad? Porque prácticamente que aunque sé que hay diferentes tipos de quimios y terapia, pero veo que el problema está muy bien identificado, pero no sé si la solución realmente o las posibles soluciones o las posibles formas de combatirlo, a veces no sé si están tan, tan claras, ¿verdad? O tal vez es que Sí. no las conozco, probablemente. Entonces, más o menos ese era un comentario, digamos, con respecto a esto, este, para, para ver si tiene algún comentario adicional. Y gracias por Sí, el tiempo. no, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia. Eh, yo coincido con usted. Es más, creo que he leído de varios científicos en donde se dice que el progreso contra el cáncer no es tan rápido como tal vez debió haber sido. Ahora, voy a tratar de ponerle algunas razones por las cuales eso se puede explicar, porque ciertamente creo que se puede haber hecho un poquito más, pero también estamos lidiando con un grupo de enfermedades que tiene una complejidad muy importante. Vamos a ver. Uno habla de quimio y de radio, sí, efectivamente, pero cuando habla de quimio, lo que pasa es que un día podemos hablar de esto en otra sesión. La quimio es
hay diferentes versiones. Ahora existe algo que se llaman terapias dirigidas, que las consideramos normalmente en el vocabulario popular como quimio, pero no son quimio. La quimio es algo que lo que hace es impactar y matar a células que crecen rápido. ¿Cuál es el problema? Bueno, si bien es cierto, las células de cáncer se caracterizan por eso, hay células no cancerosas que crecen muy rápido, como cuáles, las células de la médula ósea, las células del tracto intestinal, las células de los folículos pilosos donde se forma el pelo, crecen muy rápido. Entonces, la quimio, como no es específica, le hace mal a todas las que crecen rápido, las de cáncer y las que crecen rápido que no son de cáncer. Eso explica cosas como que el sistema inmune se debilita, claro, porque destruye mucho a las células de la médula ósea que forman células inmunológicas. Vómitos y diarreas, claro, porque destruye la parte del tracto gastrointestinal. Caída de pelo, claro, porque destruye las que producen el pelo. Con las terapias dirigidas se ha mejorado eso, porque son terapias que se llaman así dirigidas. Eso es como poner un francotirador a tirarle específicamente a alguien, a la célula de cáncer. El asunto es que todavía se quedan un poco en la inespecificidad porque resulta que lo que hacemos es buscar algo que la célula de cáncer tenga y que ojalá la célula normal no lo tenga. ¿Cuál es el problema? La célula de cáncer deriva de células que originalmente eran normales. Entonces, la mayoría de las cosas que tiene una célula de cáncer, alguna célula normal por allí también lo tiene. Entonces, las terapias dirigidas más específicas, menos efectos secundarios, pero de igual forma, puede ser que la moleculita que estamos tratando de bloquear en el cáncer esté por allá en el corazón en una poca cantidad, entonces también hace efectos. Ahora existe algo que se llama inmunoterapia y es estimular al sistema inmune para que él destruya. El sistema inmune es carguísima porque el sistema inmune es la patrulla anticáncer por excelencia. Las células inmunes saben quién sí es célula de cáncer y quién no es. Son muy específicas. Entonces ahora existe esto. Ahora el tema es, no a todos los pacientes les funciona. Tienen que tener ciertas características desde el punto de vista celular propias de la enfermedad que garanticen que hay respuesta. Y el problema es que usted lo que hace es estimular el sistema inmune y en algunos pacientes se vuelve tan entusiasta del sistema inmune que genera lo que se llaman inmunopatologías. Enfermedades autoinmunes se generan, así como, ¿verdad? Como las alergias y todo esto, o cosas más feas, se generan. ¿Por qué? Porque volvemos al sistema inmune súper activo. Claro, le hace malísimo al cáncer y lo mata, pero a veces ocasiona también es tan entusiasta que se vuelve demasiado activo. Entonces, el problema principal, el dolor de cabeza, es que el cáncer, entre más se parezca a una célula normal, entonces mejor le va. Y no hemos encontrado todavía nada que diga usted, esto es 100% específico de la célula de cáncer, solo esa lo tiene. No hay ninguna. Bien o para mal, algunos tipos de cáncer se parecen más y otros menos a las células normales, pero mientras se parezcan siempre van a tener efectos adversos. Entonces sí se ha ido mejorando, pero va lento. Es cierto que va lento. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y entonces el problema es el día que encontremos algo que sea 100%, o sea, que solo la célula de cáncer lo tenga, ese día sí podemos hablar de algo exitosísimo. Pero también el problema es que cada paciente tiene un cáncer diferente. Entonces, puede ser que encontremos que para un paciente haya algo que sea muy bueno, pero para otro no. Dos pacientes con cáncer de mama y no son iguales. Es un cáncer que creció en las mamas, pero como se formó, las mutaciones que dieron origen a eso son diferentes. Entonces, ¿sí? Eso explica por qué a algunos les va tan bien, a otros no tanto, y el problema es buscar algo que sea 100% específico. No sé si lo logré explicar. Sí, muy amable, gracias. Y eso de la inmunoterapia, pues sí lo he visto y sé que también tiene su buen costo.
¿Y has Sí, escuchado de la ozonoterapia? sí he escuchado, me gustaría ver más evidencia al respecto, Ok. porque eso, ¿verdad? Don Carlos, bueno, bienvenido, bienvenido a nuestra familia. Esperamos que este grupo sea de apoyo para usted y para su familia y para su hijo. Le comento, yo fui paciente de linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Me daban 2 meses de vida y gracias a Dios tengo 6 años. Así Me que lo último, contó Katia Mora, sí, así Katia Mora que me contó un poquito. Sí, en estos qué bendición. procesos lo que tenemos que tener es, bueno, primero no adelantarnos, ¿verdad? No perder la esperanza, hacer todo lo posible porque ese valiente se mantenga con una actitud positiva y es muy importante trabajar en todo eso porque cuando a uno le dicen cáncer, uno inmediatamente piensa en muerte y eso no es cierto, ¿verdad? Mm. Y entonces queda, de verdad, queda abierta nuestro grupo para ustedes. Les damos acompañamiento de manera individual, tanto a la familia como a su hijo. Y quiero que sepa que ya tiene una familia acá, que no está solo y que aquí todos nos apoyamos muchísimo y entre todos nos levantamos. Hablamos en un mismo idioma. Vamos Muy gentil, muchísimas gracias. con mucho Por gusto. aquí está Leticia. Sí, doña Leticia, adelante. Doña Leticia. Doña Leticia, ¿nos escucha? Bueno, doctor, no sé, ahí hay varios Ahí, comentarios. sí, por aquí estoy leyendo el de Ivania, dice, bueno, que primero ella es soy paciente de cáncer en remisión, tengo hipertensión, diabetes, reflujo, una hernia hiatal, esofagitis erosiva grado 2, bacteria Helicobacter pylori. El año pasado le hicieron una gastroscopía y salió metaplasia intestinal completa, 90%, le quitaron un pólipo Con y tiene él, cita. Ese es vea, el problema principal, usted lo cita para el 2026, o sea, eso es lamentable. Nosotros, yo creo que como sociedad, como los pacientes, ustedes tienen mucho músculo y nadie más que ustedes para que esto no ocurra. Pero bueno, al final es que si la pregunta es si puede desarrollar cáncer gástrico ya que en su familia hay antecedentes. Sí, el hecho, vamos a ver, se estima que un 10% de los casos de cáncer se deben a antecedentes en la familia. O sea, hay mutaciones que predisponen a desarrollar cáncer que se heredan. Eso, dependiendo del tipo de cáncer, es más porcentaje o menos. En cáncer gástrico es como un 3%, pero lo que pasa es que no solamente es la herencia genética, sino la herencia de costumbres. O sea, nosotros coexistimos con los familiares y compartimos casa, costumbres, estilos de vida, alimentaciones. Entonces, no solo heredamos la genética, sino también a veces los buenos y los malos hábitos. Entonces, en resumen, si hay antecedentes de cáncer gástrico y usted ya tiene metaplasia incompleta y todo esto, que la metaplasia completa es una lesión precancerosa que no necesariamente termina en cáncer, pero sí hay que ponerle atención. Entonces, el problema es ese, las citas. Les cuento lo que pasó recientemente con el papá de una amiga mía. Le diagnosticaron metaplasia completa, displasia, que es ya el paso antes de cáncer, y me dice mi amiga, Warner, ¿qué hago? Es que me dieron la cita hasta mayo del 2024. Oh, bueno, no es tanto. Pero le digo yo, el asunto es que hay una displasia, o sea, una displasia ya muy cerca. Si usted puede, vaya al médico privado, le dije yo, son muy pobres. De hecho, ella hizo una rifa para poder pagar la consulta en gastroenterólogo privado. Y por dicha lo hizo, porque resulta que sí tenía cáncer gástrico. Fue que cuando sacaron la biopsia, pincharon en el lugar donde no estaba el cáncer. Y si se hubiera esperado, el cáncer posiblemente progrese, tal vez no tanto, pero algo. Pero ¿qué pasa si después llega a mayo del 2024 y le posponen la cita, como muchas veces pasa? Ahí sí que se agrava el problema. Esto es un problema terrible. Sí puede haber riesgo para usted, Ivania.
yo no sé, los recursos económicos. Si usted pudiera, lo mejor es que tal vez el otro año se haga un control con un médico privado, si pudiera. Ahora sí, doña Leticia, adelante. Vamos a ver. Sería que yo la muteé. Audio, ¿no? No hay manera. Doña Leticia, ¿la estamos escuchando? Ahí la escuchamos. Doña Leticia. ¿Me escucha, Helencita? Sí. Sí, me gustó mucho la charla. Buenas noches, Wagner. Yo Buenas soy noches. paciente de cáncer, también de mama. Eh, Me fue muy bien, no me pusieron radiación, luego me operaron, fue un cáncer mucinoso que llaman ellos. Ah, alucinoso, sí. Ujú. Sí, pero me fue muy bien, yo me siento muy bien y gracias a todas las compañeras que tengo yo en el grupito, escucha uno y uno le da gracias a Dios por todos y a seguir adelante y me alegro mucho y muy contenta de haberles escuchado. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí dice Katia que va a comer frutas dulces, porque ya le habían contado de que el azúcar alimentaba el cáncer. Vean, Ujú. ¿saben cuál es un problema? Aquí la gente, nosotros en Costa Rica nos distinguimos por los frescos de frutas y los frescos naturales. Pero ¿cuál es el problema? Eso es buenísimo. El problema es la cantidad de azúcar que le ponemos a los frescos naturales. Entonces, no es tan sencillo. ¿Saben qué como yo? Agua. El azúcar la tengo muy reducida, porque además yo tengo predisposición a diabetes, para peores, ¿verdad? Pero hay que reducirlo y tal vez no reducirlo de la noche a la mañana, sino ir bajándole de a poquito para echarlo, ¿verdad? Porque cuando uno como que le sabe feo sin azúcar, quítele un poquito de vez en cuando, otro poquito, y así uno va, entre comillas, engañando al cuerpo, hasta que usted disminuye el consumo de azúcar. No es dejar de comerlo, lo necesitamos. Como nosotros necesitamos un poquito de grasa, un poquito de azúcar, un poquito de proteína, de todo. Si ustedes van al nutricionista, el nutricionista generalmente no los pone a pasar hambre. Lo que les dice es coman porciones más pequeñas, pero coman de todo. Entonces dejar el azúcar de la noche a la mañana es un poco difícil, pero lo mejor es reducir el consumo. Como les digo, no porque el cáncer se alimente de esto, sino es sobre todo la gente que para prevenir que se forme un cáncer, para no desarrollar sobrepeso y obesidad, porque además el sobrepeso y obesidad relacionado con 13 diferentes tipos de cáncer, pero las enfermedades cardiovasculares también aumenta el riesgo y la diabetes ni que se diga. Entonces, por todos lados, lo mejor es reducir. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo creo que, no sé si usted logró ver todas las preguntitas que le hicieron, doctor. Sí, por acá dice una de Arturo Laitano que me parece muy interesante, que hay doctores que han curado con dieta cetogénica. Ok, resulta que no se cura solo con la dieta cetogénica, pero sí hay evidencia de que el ayuno intermitente, las dietas cetogénicas o dietas con cantidad de proteína relativamente baja ayudan y se usan en paralelo. En paralelo, en países desarrollados usted tiene al oncólogo que lo está tratando y a la par una persona especialista en nutrición. Entre las dos cosas, porque sí se sabe que ciertos tipos de dieta pueden mejorar el efecto de la quimioterapia o de la radioterapia y la dieta cetogénica está dentro de estas. Pero sí se necesita en paralelo, es decir, nadie le puedo asegurar se va a curar con una dieta cetogénica, solo con eso, pero sí va a potenciar el efecto de las terapias, sí va a potenciar el efecto de las terapias, el acompañamiento nutricional. Gracias, doctor. Doña Elizabeth, adelante. Doña Elizabeth. ¿Qué pues?
Doña Elizabeth, sí, sí, nos escucha. Doña Elizabeth, no sé si está teniendo problemas con... Eh, Ok, Mientras tanto, le voy a contestar a doña Mayela, que por qué después de un proceso de cáncer, después de cierto tiempo, regresa a otro órgano. Eso es muy interesante. Eso, existe algo. Ustedes han escuchado el cuento de Blancanieves, ¿verdad? Todos sabemos que a Blancanieves le dieron una manzana y se quedó dormida por un montón de tiempo. En cáncer pasa algo parecido al cuento de Blancanieves. Hay celulillas de cáncer que se sueltan de donde está el tumor primario, el original, y se van a meter a otro órgano. Pero como las condiciones de ese órgano no son eh, buenas, entonces la celulilla entra en un periodo de bella durmiente. Eso se llama dormancia. Se queda dormida, se queda allí, está viva, pero no crece. Y años después, por algún estímulo, por ejemplo, porque tuve un proceso infeccioso o porque mi sistema inmune se debilitó, de repente la celulilla se despierta y empieza a formar cáncer. Eso pasa y pasa, en cáncer de mama pasa mucho. Eso explica por qué personas que tenían 10 años de estar curadas, de repente les vuelve. Es porque las células de cáncer saben jugar a la bella durmiente. ok. Por eso es tan importante entonces todo lo que el doctor nos está explicando, ¿verdad? Que cuidemos tanto la alimentación, ¿verdad? Pero que también practiquemos ejercicios, que practiquemos Exacto. deporte, ¿verdad? Porque, doctor, Mm. el hacer deporte es parte importante de que esa recidiva no ocurra, ¿verdad? Tan El, fácilmente. el, el deporte nos estimula el sistema inmune. La patrulla anticáncer por excelencia se llama sistema inmune. Mientras tengamos un sistema inmune robustecido y fuerte, vamos a tener menos probabilidad de desarrollarlo o de que regrese. Y lo que debilita el sistema inmune, o básicamente lo que fortalece el sistema inmune, son las dietas, los ejercicios. Y además la salud mental también, porque recientemente se ha hablado mucho y ya hay evidencia que el estrés crónico hace Ujú. que el sistema inmune se debilite. Y si se debilita, pues el cáncer, eso explica muchos casos de cáncer que regresan o cuando crece más rápido, porque la patrulla anticáncer del sistema inmune está debilitada. Sí, doctor, por eso es tan importante. Y bueno, ustedes nos recomiendan a nosotros los pacientes que cuando estamos pasando por un proceso de estos, pues intentemos mantenernos tranquilos dentro de lo que cabe, ¿verdad? Ya uno está en un proceso complicado y tras de eso a veces nosotros le ponemos más estrés, ¿verdad? Entonces, el hecho de estar más estresados de lo normal hace que como que estemos ayudando Mm, a que todo más bien vaya aumentando, ¿verdad? Entonces, por eso, así es. Buenas noches. buenas noches, don Marino. Don Marino, le vamos a dar el pase primero a doña Elizabeth y después a usted. Bueno, está bien, está Gracias, bien. don Ahora Marino. después le hago la pregunta. Gracias, don Marino. Adelante, doña Elizabeth. Doña Elizabeth, desmute el micrófono. No se le Está escucha. silenciada. Está silenciado su micrófono. Doña Elizabeth tiene el micrófono silenciado. No la escuchamos. Doña Elizabeth, si no se escucha, hágame una señita si me está escuchando. Sí me escucha. Ok, usted tiene que desmutear el micrófono. Hay que quitarle el silencio. Sí, quítele el silencio al micrófono. Helen, yo creo que usted se lo puede activar también Sí siendo puedo. anfitriona. Vamos Creo a, que sí. vamos a ver aquí para que me ayuden aquí. Doña Elizabeth. Es ella.
Ahí se nos fue, yo creo. Doña Elizabeth se nos fue. No, ahí No, está. es que doña Elizabeth se metió a la reunión. Aquí estoy, Ahí está, ok. Estaba- Ahí está, ahí está, ahí está. Adelante, doña estoy. Elizabeth. ¿Ya me oyen? Sí, Sí, señora. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Es que estoy peleando con porque tenía la pantalla. Ya, ahí. Ahí sí. está perfecto, sí. Ya va ganando usted. Bueno, sí. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por este tema tan interesante que nos ayuda a todos. Mi pregunta es, doctor, a mí me quitaron la quimio, de 6 me dejaron solo 2 porque se me fue a la mucosa. Mm, Entonces, ¿qué probabilidades hay de que vuelva o no? Si porque yo pienso que la quimio, este, bueno, cura y también mata, ¿verdad? Por decir. ujú. Sí. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que eso quede ahí o que siga? Vea, Y también, doctor, otra preguntita de una vez. Si la metástasis necesariamente tiene que hacer metástasis cuando una persona tiene cáncer no, o no, o no, algunas ok. personas no. Vamos por la primera. Un paciente puede culminar los ciclos de quimioterapia y aún así le puede volver. Así Ajá, como un paciente puede quedar a la mitad del camino y de repente ya no le vuelve. El ajá, cáncer es muy impredecible. ajá, Entonces, el problema es si usted le tuvieron que quitar la quimio, era porque le podía hacer más daño que beneficio. sí. Confiemos en que lo que usted recibió de quimio le va a resultar suficiente. Y, Ujú, toca confiar en esto, ¿verdad? Lo otro de la metástasis, se puede formar, no todos los cánceres forman metástasis, o sea, un cáncer entre más avance, mayor es la probabilidad de hacer metástasis. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano, porque el cáncer que está chiquitito todavía no sabe hacer metástasis o es menos probable que haga. Entre ujú, más avance el cáncer, más probable es que haga metástasis. Sin embargo, hay cánceres que no son tan metastásicos como otros. Hay algunos que fácil y rápido hacen metástasis, como los melanomas. Les es muy fácil hacer metástasis y hacen metástasis por todos lados. Cáncer de colon, le gusta principalmente hacer metástasis en hígado y esas son relativamente, entre comillas, fáciles de quitar. Pero entonces, siempre va a haber probabilidad de hacer metástasis. Entre más tarde se detecte el cáncer, más avanzado esté el cáncer, mayor es la probabilidad de que haga metástasis. Y hay cánceres que son más metastásicos que otros. El de mama le gusta mucho hacer metástasis, pero depende, porque el que se llama triple negativo es más metastásico, el que es HER2 positivo, o sea, dependiendo del tipo, así también es la probabilidad de desarrollar metástasis. Lo que sí le puedo asegurar es, un cáncer detectado temprano es menos probable que haga metástasis, eso sí. Y esto, el sistema inmune, ¿soy candidata para hacérmelo o no? No, Eso, no, ¿cómo se eso, puede saber? eso depende, es el médico, el oncólogo digamos, el médico oncólogo a partir de los exámenes que le hacen a usted y el tipo de cáncer que tiene, le podría decir si es o no. No es básicamente porque el cáncer tiene que tener ciertas características y se sabe que hay ciertos tipos de cáncer que sí responden y hay otros que se ha demostrado que no funcionan. Entonces, la única persona que le puede decir con certeza si usted es candidato a recibir inmunoterapia o no, tiene que ser un oncólogo. La oncóloga que lo operó a uno. Exacto, Bueno, exacto. Pero muchas eso gracias. se da cuando, ¿verdad? Si ya usted está en un proceso de que ya no está recibiendo quimio y todo eso, ya no se va a utilizar, porque sí es muy cara. Para un paciente puede andar en los $100,000. O sea, un paciente de inmunoterapia le sale a la caja más o menos en $100,000. Entonces, hay que usarla cuando verdaderamente se sepa que haya una alta probabilidad de que genere beneficio. Sí. Bueno, doctor, muchas gracias y Con mucho gusto. Dios me lo bendiga. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a darle el pase a don Marino. Yo creo que vamos a ir, nos queda don Marino y tengo una preguntita más, o no sé si esa manita quedó ahí levantada de Mayela, porque bueno, recuerden que el tiempo del doctor es muy valioso y él nos ha regalado muchísimo tiempo y no nos podemos abusar. Él también ha trabajado hoy todo el día y ya está cansado. Así que bueno, un regalo como estos, bueno, como todo lo que viene de Encuentro de Valientes, ¿verdad? Llegan regalos del cielo y bueno, el doctor ya ahora va a ser parte de nuestra familia. Hoy lo comprometemos a que sea Aquí parte de queda. nuestra familia. Sí. Y bueno, doctor, tiene muchísimas cosas que contarnos y también nos tiene que contar ese hermoso lugar que hay en la universidad para nosotros, ¿verdad? Una oportunidad para poder hacernos un examen. Bueno, hay muchísimas cosas que ahí vamos a ir viendo y que el doctor no los va a poder explicar, pero sí creo que vamos a ir finalizando porque, como les digo, el doctor viene de trabajar todo el día, está súper cansado y no nos podemos abusar, porque si no después nos va a decir, no, ahí yo no vuelvo, No, porque no, hablan demasiado. Yo. no, no. Vamos, Katica, vamos a darle paso a don Marino y después usted, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, don Marino. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, doctor. Me Gusto. alegro que haya sacado este tiempito para nosotros. Bueno, lo mío ha sido un cáncer de piel encapsulado, no lo pudieron operar. Me metieron en quimio, oncología médica, oncología quirúrgica, me pasaron a oncología médica porque no tenía nada, no tengo primario. Pero después de la quimio, bueno, a mí después de un año de quimio, que yo creo que es bastante un año, Pues sí. tuvieron que quitármelo porque me agarró oídos, me subaban mucho, la cabeza mareaban demasiado, y las manos y los pies, de viaje, el pie, las manos también, entonces tuvieron que quitármela por, no me recuerdo, ¿no? Bueno, me agarró eso, pero una cosa sí me pasó, los triglicéridos se me subieron hasta 1100. Sí. Pero entonces no pudieron controlármelo con las pastillas que tiene en la caja, tuvieron que comprarme la medicina, una Contralip por día. Entonces, pregunto, ¿a qué se debió, digamos, yo después de siempre he caminado, bueno, siempre he tratado de hacer ejercicio, pero ahora hago más ejercicio, pero apenas se mantienen en 200 y 200 y resto, o sea, ya no igual que antes, pero y todavía estoy con el medicamento y siempre no están como un nivel que yo los tenía antes de este proceso. Sí. ¿A qué se debe que la quimio me provocara todo esto? La pregunta mía. Claro, es que es un poco como la que habíamos contestado antes. La quimio, desafortunadamente, le hace muy malo a las malas, pero también le hace malo a las buenas. ¿Por qué lo usamos? Porque le hace muy malo a las malas. Pero sí desarregla, esto es metabolismo, otra vez, en este caso no es el metabolismo de la glucosa, sino el metabolismo de los lípidos. Los lípidos, los triglicéridos son lípidos. Desde el punto de vista químico se llaman lípidos. Entonces, la quimio desarregló tanto en su cuerpo que ahora se volvieron locas las celulillas estas que producen, sobre todo el hígado, que es donde se producen los triglicéridos, porque uno come y aumentan los triglicéridos, pero el hígado también produce. Entonces se desarregló mucho allí la función del hígado posiblemente. Ahora, sí, no ha regresado a lo normal, le bajó muchísimo según usted cuenta. Puede ser que con el paso del tiempo se le vaya arreglando un poquito más. Perdón, Pero, doctor, perdón, doctor, ¿hay algún medicamento, tal vez, algún medicamento natural que pueda tomar o hacer para que el hígado vaya restaurándose más rápido? que yo conozca, así como natural, no, hay que tener cuidado con esto. Vamos a ver, hay muchas cosas buenas que salen de la naturaleza. El problema es que a veces nos dicen que hay cosas que funcionan y verdaderamente no se han hecho los estudios así profundos para saber que funcionan. Entonces, en resumidas cuentas, yo no sé si existe algo natural que le ayude. Para serle muy franco, no lo sé. Esa es mi respuesta corta.
Gracias, doctor. Vamos con Katica. Gracias, Helen. Buenas noches a todos y al doctor. Doctor, yo soy paciente de cáncer de tiroides. Desgraciadamente se me detectó muy tarde. El cáncer ya estaba, y es un cáncer muy raro porque es como una masa moviente que envuelve muchos órganos. Entonces no me pudieron operar. No sé qué pasó ahí. ¿Me escucho? ¿Ya me escucho? Sí. Hola. Elizabeth tiene el Sí, micrófono abierto, sí. creo. Hola. Bueno, Ahora lo escuchamos, sí. pero no me escuchó todo el inicio, ¿no? Hasta donde que no la pudieron operar, de ahí para adelante ya Ok, no. sí. Entonces no me operaron, no hubo quimio porque no hay quimio para tiroides. Ujú, Y me hicieron 32 sesiones de radioterapia, la más fuerte, y ujú, la cantidad máxima que se puede dar de radio. Eso ujú, eso me provocó mucho, o sea, duré muchísimos meses muy mal después de la radio. Bueno, y yo tengo sonda porque requisito era que yo tuviera que tener sonda para poder comer, ¿verdad? ujú, Porque esta radio iba a ser muy fuerte y efectivamente se me hizo una fístula, entonces yo no puedo comer por boca porque ujú. tiene peligro de broncoaspirar. Ah, sí, claro. Pero después de la radio, como 3 meses después, a mí me inició un dolor en la espalda alta, que yo sentía que me iba a morir y era un dolor y un dolor y un dolor. Para no cansarlo, me hicieron el PET y se dieron cuenta, al principio no había metástasis, Mm, no salía metástasis en nada. Y ujú, después del PET salió que tengo metástasis en los huesos en la columna alta. ujú. Entonces, perdón, yo agradezco mucho a la caja toda la atención, todo lo que me han hecho, la millonada que han gastado, pero la pregunta mía era, ¿me sirvió o no me sirvió la radio? Yo siento que, Ujú, que se hizo un poquito, nada más, si acaso un poquito más pequeño el ujú. tumor, pero más bien me creó metástasis y además de eso no puedo comer por la boca. Entonces, ¿hasta qué punto fue bueno o no fue bueno la radio para mí? Vamos a ver, sí, es que, pucha, la radio tiene varias bondades y es que estimula mucho el sistema inmune. Hoy día sabemos que la radio es de los mayores estimulantes del sistema inmune. Ahora, la radio es localizada, es en un punto específico. Ujú. Entonces, para mí, yo no sé, pero el PET posiblemente reveló algo que los exámenes previos no habían revelado. Es decir, sin conocer su caso, ni mucho menos, me atrevo a especular que tal vez esas metástasis usted ya las tenía de antes, pero con Seguramente. los exámenes que se le habían hecho no se le habían descubierto, porque el Ujú. PET es como es muy sensible, ese va a encontrar lo mínimo, lo va a encontrar, y esa es la gran ventaja del PET. Entonces yo creo que la radio hizo lo que se pudo, es decir, no hay método infalible, no hay tratamiento infalible para el cáncer, no lo hay. A algunos pacientes les funciona mejor lo que tal vez a usted no le funcione o le funciona más o menos, a otros le funciona de maravilla y a otros no le funciona del todo. Sí. Entonces yo creo que la radio en este caso posiblemente no fue la culpable. Creo que posiblemente usted lo que le encontraron con el PET ya lo tenía y no se lo habían encontrado. Ujú. Sí, y con respecto a la fístula, me dicen que no hay, o sea, que yo tendré que comer por la boca, por la sonda de Mm. ahora en adelante, o sea, lo que le quiero decir es que me dicen que no hay cura para esto, para la Sí, fístula. ya eso sí, ya, y ese es el especialista en ese campo el que Ujú. tiene la palabra, sí. Sí, muchas gracias. Muy Mucho claro gusto. todo. Bueno, Muchas yo gracias. creo que
No sé si Mayela le había quedado la mano levantada porque de verdad ya nos extendimos muchísimo con el doctor y me da pena porque definitivamente no nos podemos abusar, ¿verdad? Doctor, ahí va, ahí, Helen, ¿me escucha? sí, Solamente una pregunta. adelante, Mayelita. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchísimas Buenas gracias por esta noches. oportunidad. Yo quería preguntarle solamente qué tan importante es hacernos exámenes constantes en los diferentes órganos, como esto muta y se mueve a los diferentes órganos del cuerpo. ¿Cómo saber yo que tengo cáncer de mama o que tuve que se ha movido a un pulmón, al hígado, si esto es tan silencioso? ¿Qué exámenes deberíamos hacernos para estar siempre alerta si hay algún movimiento que nosotros no lo percibimos? Sí, claro, eso es importante, mantener el control. Yo diría que con ultrasonidos, ¿verdad? Que es que hay otras cosas, pero el problema es que son sumamente, si usted se las va a pagar, son carísimas, o la caja no las va a hacer porque ustedes saben cómo están las listas de espera. Yo lo que le diría es controles regulares con un médico general para de vez en cuando hacerse un ultrasonido por lo menos de la parte torácica, vientre, etcétera. Y exámenes de sangre, que muchas veces la sangre no es, hay ciertas cosas que aumentan o disminuyen allí, que pueden ser una sospecha que no necesariamente son 100% seguridad, pero pues yo creo que los controles periódicos, así como una persona que nunca ha tenido cáncer después de los 40, 50, después de los 50, debería de hacerse al menos un ultrasonido de abdomen en general o por allí, cada año, porque eso, yo diría que es eso. Doctor, Muchas gracias. muchísimas gracias, de verdad, ya no le quitamos más tiempo. Ha sido usted súper generoso con nosotros, de verdad, una noche súper enriquecedora. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, un cierre de lujo, un cierre definitivamente que nos deja, primero, yo creo que todos deberían de dar manitas con aplausos porque el doctor ha estado grande esta noche con nosotros. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo año con todos nuestros encuentros y queda abierto el grupo para que todos se sigan contactando y para que tengamos ese acompañamiento. Yo Doctor, les deseo feliz Navidad, próspero año, desde ya, un poco adelante, pero no importa.